Buenos días, soy Mario Castillo García y en el programa de hoy me acompañan Castro Zarco Pozo, Hola, Ricardo Sanón Ortega ¿qué tal? y Ismael Calvo Mancha. Así es. Y nuestro profesor Pepe, ¿Qué pasa? también creador del plan de igualdad, dado a recargar. Bueno, al grano. Estamos hoy en el programa de hoy para hablar del sistema educativo. Vamos a contar un poco lo que va siendo el sistema educativo actual. La educación actual ha dado un vuelco increíble. La educación antigua era un proceso pasivo, en el que el alumno solo recibía instrucciones y clases por parte del docente. Ahora, con el nuevo sistema educativo, ha pasado a ser entes activos, donde el estudiante es el protagonista de sus propios aprendizajes, los cuales comienzan desde la infancia y se extienden hasta la edad adulta. Con esta pequeña introducción vamos a dar paso al punto 1, que serían los puntos positivos y los puntos negativos del sistema educativo. Los puntos positivos, bajo mi punto de vista, uno de los puntos positivos es que algunos profesores aportan facilidades para el desarrollo de las materias y que sea más fácil afrontarlas. Como puntos negativos, uno de los puntos negativos es que el sistema educativo en el tema de educación va siendo cada vez más estricto en relación a los estándares y los criterios que tienen que seguir. Es decir, si un profesor tiene que dar 10 temas, en los 3 trimestres los van a dar igual, ya que conlleve lo que tenga que conllevar. Que si tiene que dar en una semana un tema, pues lo va a dar, da igual las consecuencias. Y para finalizar este punto se podría decir que lo que más se valora sería el trabajo de clase y los exámenes, sin quedarse atrás la actitud y el trabajo de casa, pero sin duda los más valorados serían los exámenes. Se despide Mario Castillo. Bueno, sigamos. Mi experiencia personal en el sistema educativo. El sistema educativo de España ha sido una experiencia buena. Solamente tengo 3 años, pero bueno. En mi experiencia ha sido un sistema bueno, me ha dado algunos desafíos y retos. Nunca se me ha hecho muy aburrida alguna asignatura, entre comillas. Y aparte de eso ha sido un sistema en el que me ha alojado y ha sido muy amable conmigo. En el ámbito social me parece que el sistema educativo es bueno. Sí que puedes meterte en algún otro problema, pero con diplomacia se puede superar todo. Los objetivos del sistema educativo actual para mí son: uno, hacer que tú puedas independizarte para producir tus propios medios y darte una noción básica de educación. Y en estos dos objetivos el sistema educativo actual los cumple. No de la manera más eficiente o humanitaria posible, pero sí, los cumple. A ver, el profesorado respeta al alumnado y no hay castigo corporal, lo cual permite buenas relaciones alumno-profesor. Además, en los últimos años las clases se han ido haciendo más amenas, permitiendo que menos alumnos se descontrolen en clase, que ya sabemos lo que molesta cuando ocurre eso. Un aspecto negativo al valorarse demasiado las buenas calificaciones en los exámenes. Esto facilita que muchos alumnos, para no sentir que han defraudado a sus padres, recurran a hacer trampa, como usar chuletas, escondiéndose, claro. Porque si los profesores lo detectan, pues se pueden ganar un 0 no solo en el examen, sino en la evaluación entera. Este sistema pretende que los alumnos demuestren que han aprendido. Sin embargo, conforme van pasando los años, se va demostrando que pueden memorizarlo el día anterior, soltarlo en el examen y olvidarlo, por lo que este método no siempre es correcto para el aprendizaje. Bueno, vamos con el segundo punto del día, que es cómo debería ser idealmente la educación. En este punto vamos a explicar cómo podría mejorar el día a día en el instituto en general y para nosotros en particular, vamos a ver. Y el otro punto de este sería cuáles deberían ser los objetivos del sistema educativo que deberían valorarse más. En general, el instituto está bien. Y en general, si te andas con cuidado, no vas a ser objetivo de burla solo porque sí. Se siente un lugar mayormente seguro, con gente confiable. Con el caso de que ocurriera algún problema, se podría hablar. En personal, mi día a día mejoraría si dieran más libertad en los momentos donde se debe, entre clases y clases, en recreos, horas libres cuando un maestro no viene, y dejar salir en horas de guardia a primera y última hora. Y también si controlaran más y pusieran más restricciones entre los ambientes de clase o educativos. Los objetivos del sistema educativo para mí están bien definidos: estudiar y graduarse, y me parece bueno poner objetivos.
están un poco mal implementados, pero en su mayoría se cumple el deber. Pero para mí debería dejar una huella distintiva como persona, proporcionándole a la gente educación más allá de la teórica y más práctica, no solo a los problemas físicos, sino también a los problemas emocionales e interpersonales. Bueno, yo voy a dar mi opinión, que sería que pienso que se podría mejorar el día a día en el instituto, realizando más actividades en las cuales pues se puede utilizar el móvil, o que intenten buscar una manera diferente de enseñar. O uno de los objetivos, que sería que todas las personas fuesen capaces de desarrollar sus capacidades y que aprendan a utilizarlas. Yo voy a dar mi propuesta. El sistema educativo podría seguir valorando el aprendizaje de lo explicado en clase, pero se debería también hacer mayor énfasis en la enseñanza de los buenos modales. Si con algún tipo de propuesta se consigue mejorar el ambiente entre los alumnos, yo creo que mi día a día mejoraría mucho. Bueno, vamos a presentar el tercer punto del día, que es el papel del profesorado. Con nosotros hoy está Pepe, que es el profesor al que vamos a entrevistar. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Hemos preparado unas preguntas para conocer cómo decide esta persona su manera de evaluar, de dar las clases, el tipo de tareas que manda, la actitud que tiene su alumnado y qué opina sobre el sistema educativo. A ver, es mi turno de pregunta. A ver, ¿cuál es tu forma de evaluar? Bueno, pues lo que más destacaría sobre todo es que intento evitar la evaluación basada exclusivamente en la memorización. Entonces, en prácticamente todas mis asignaturas evito hacer exámenes tradicionales, porque creo que no sirven tanto como otros posibles instrumentos para evaluar lo que alguien ha aprendido. Y en lugar de eso, pues trato de ofrecer diferentes posibilidades de trabajos que incluyan más aspectos creativos o colaborativos, que creo que al final sí pueden dar cuenta de una mejor manera de si alguien se ha enterado realmente de algo y no solo ha memorizado unos datos. Mi turno de preguntas. Primero de todo, su nombre. Mi nombre es Pepe Sáez. ¿Cuántos años tiene? Tengo 32 años. ¿Años de docencia? Pues este es el 7º curso que he dado clases, que estamos acabando, entonces pues sí, habrán 7 años, sí. ¿Qué asignaturas da? Pues doy principalmente las asignaturas de filosofía, soy el jefe del departamento de filosofía, también esta asignatura en la que nos encontramos, valores éticos, y psicología en segundo de bachillerato. ¿A qué curso da esta asignatura? Pues al tercero de la ESO. Tercero de eso y nada más. Ah, no, has dicho esta asignatura, Esta. en la que estamos. Bueno, pues entre tercero y segundo de bachillerato. Muy bien. Quería preguntarle, más o menos, cómo funcionan los porcentajes, sobre todo entre las evaluaciones. ¿Por qué decidió que fueran así? Claro, porque lo decidí yo personalmente, ¿no? Porque esto hay que decir que es algo que cambia de unos departamentos a otros. Cada departamento fija un poco sus criterios. Bueno, en mi caso es sencillo. Creo que todas las evaluaciones deberían tener el mismo peso y entonces pues es una media simple. Al final, la nota final del curso es la media de lo que se ha sacado en la primera, la segunda y la tercera evaluación. ¿Tienes en cuenta el trabajo diario en clase o solo los exámenes? Bueno, pues como he dicho antes, precisamente porque no hago exámenes, para mí es bastante importante los trabajos y pequeñas tareas que vamos mandando cotidianamente. Creo que el objetivo es un poco ese. Bajo un sistema más tradicional, por así decirlo, llega un punto que puede haber alumnos que no se hayan esforzado nada en 2 meses y que luego tengan la capacidad de memorizar algo 2 tardes antes y saquen mejor nota que alguien que ha sido más constante y ha prestado más atención. Entonces, para evitar eso, pues prefiero este sistema de más tareas a lo largo del trimestre y no jugárselo todo a un único examen. Bueno, a lo largo de sus años como docente, en resumen, ¿cómo se comporta el alumnado de la ESO? A ver, teniendo en cuenta que yo no doy o no suelo dar a la mayoría de cursos de la ESO, o sea, en cuarto sí que he dado siempre,
un año di en primero de la ESO, valores éticos, y he dado 2 años valores éticos en tercero y 1 en cuarto también. Entonces, bueno, mi percepción particular de mis asignaturas no es tan completa como la de otras materias. Está claro que sobre todo los cursos intermedios, segundo y tercero, son los que suelen dar más guerra. Pero bueno, también tengo que decir que en concreto los centros donde yo he estado no han sido centros especialmente conflictivos o donde hubiese gente que realmente causase problemas graves. Creo que entrarían dentro de un poco la normalidad, pues que tiene que ver con la edad de la gente, a veces las clases que son demasiado numerosas, siempre es más fácil que haya lío así. ¿Das las clases teóricas o participativas? Pues intento hacer un poco una combinación de ambas cosas. Creo que las podría hacer, mi idea sería poderlas hacer más participativas. Intento ya incluir participación, intento siempre que mi alumnado esté activo y que esté pensando en directo en clase, porque en asignaturas como las mías pues me parece importante. Pero también precisamente por el tipo de asignaturas que doy, el aspecto teórico es inevitable y hay cursos donde tengo que tener una metodología bastante más magistral, por así decirlo, ¿no? Pues pienso sobre todo en Historia de la Filosofía, de segundo de bachillerato. Pero intento encontrar un equilibrio, ¿no? Que la gente no sea simplemente... que el alumnado no sea simplemente un espectador de lo que yo cuento. ¿Qué tipo de tareas para trabajos manda? Pues un poco lo que comentaba antes, intento tener una batería amplia de opciones, pues desde... trabajos, ya digo, de tipo más creativo que pueden incluir también pues medios digitales, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora mismo ya es una tarea evaluable, ¿no? Un programa de radio. Creación de vídeos, creación de memes y luego tareas no directamente relacionadas con aspectos digitales, pero que ayuden a desarrollar ciertas capacidades, por ejemplo el debate, ¿no? Relacionado con la expresión oral, las disertaciones relacionadas con la expresión escrita y la reflexión autónoma, los comentarios de texto relacionados con la expresión escrita y con el análisis y la comprensión lectora, representaciones teatrales ha llegado a ver alguna vez también, exposiciones en clase, creación literaria, en fin. Tengo por ahí un documento con 18 instrumentos de evaluación posibles de los que voy rescatando unos u otros según la ocasión. De esos 18 documentos de investigación posibles, ¿ha investigado qué funciona mejor o ha probado cosas diferentes? He probado cosas diferentes y de hecho cada vez intento más que el propio alumnado elija con qué instrumento quiere ser evaluado. Es decir, dentro de que todo el mundo tenga que demostrar que ha llegado a unos mínimos conocimientos o comprensión de ciertos asuntos, la manera concreta de evaluarlo puede ser muy distinta. Yo puedo comprobar que una persona ha comprendido un concepto pidiendo que me lo defina en algún tipo de prueba escrita, pero también se puede demostrar que alguien ha comprendido un concepto haciendo un meme sobre ese concepto. Es un ejemplo que me gusta poner porque se ve como muy clara la diferencia. Entonces, más efectivo, no diría que hay uno en particular. Depende de la ocasión y depende de los contenidos que se estén evaluando en cada caso. ¿Mandas tarea para casa diariamente? Diariamente no, pero como digo, intento hacerlo con cierta regularidad para tener esta evaluación continua y que no todo se juegue en unas pocas pruebas al final de la evaluación. Ok, ¿qué opinas sobre el sistema educativo? Diga toda la verdad. Quejas incluidas. Quejas incluidas. El sistema educativo, es una pregunta muy amplia. No sé por dónde enfocarlo. Más que nada desde la dirección, o sea, desde el instituto hacia abajo. No entran cosas como más de un instituto, sino administración del instituto hacia abajo. Ok, no a nivel legislación. No, sí, a nivel más... del día a día nuestro, ¿no? Eso. Vale, bueno, aquí sí hay que tener en cuenta que esto es algo que hay más margen de decisión porque dentro de cada instituto
pues bueno, hay cierta autonomía para organizar un centro como ese equipo directivo, ese claustro de profesores quieren, ¿no? No sé, en ese sentido, por ejemplo, pues creo que sería interesante reforzar la iniciativa de todo el profesorado a la hora de proponer mejoras. Quizá no dejar toda la responsabilidad en el equipo directivo de introducir cambios. Que todo el profesorado estuviésemos igualmente involucrado y abierto a la comunicación entre nosotros para pues quizá colaborar más, crear más situaciones de relación entre asignaturas, ¿no? Creo que a veces contamos cosas que tienen relación entre unas asignaturas y otras, pero como cada uno tenemos nuestro propio horario por separado y estamos ocupados en hacer nuestro propio desarrollo de clases, muchas veces al alumnado no le llega esa relación que hay entre los distintos saberes. Sería una posibilidad, por ejemplo, que se me ocurre, hacer un aprendizaje más global y no tan parcelado en asignaturas. Es algo que se me ocurre ahora mismo. ¿Qué actitud tienes con el alumnado? Pues intento tener buena relación, sobre todo, porque creo que es fundamental. O sea, yo siempre digo que, en cierto modo, aunque también estén el resto de profesores, pero en primer lugar, a quienes yo considero mis compañeros de trabajo, es a mis alumnos, por el simple hecho de que mi trabajo como tal, si entendemos el trabajo de un profesor como dar clase principalmente, con quien lo realizo es con mi alumnado. Entonces, bajo esa premisa intento que las relaciones sean lo mejor posibles. Tenemos que compartir un espacio de trabajo, tenemos que llegar a algunos objetivos que compartimos, en cierto modo, ¿no? Que es que obtengan los mejores resultados posibles, que puedan trabajar cómodamente, y entonces intento tener una actitud, pues sobre todo dialogante y tratando con los estudiantes como personas, no tanto como un jefe que trata de, no sé, tenerlo todo controlado y dar órdenes. Pregunta si algún alumno se muestra, ¿cómo se dice esto? Si algún alumno se muestra con una actitud que no sea la propia de la clase, pero de una manera más exagerada, ¿qué sería en ese caso? ¿Cómo lo manejaría usted personalmente? Si es una actitud que claramente perturba esa clase en concreto, que impide seguir con la clase, que supone algún tipo de agresión incluso o ofensa grave contra un compañero, pues esa persona la echaría de clase, eso en primer lugar, ¿no? A corto plazo sería eso. Luego lo suyo es intentar hablar con esa persona al margen de la clase, ¿no? Tener una conversación más en privado para analizar lo que ha pasado, intentar entender las causas y entendiendo las causas ver cuál puede ser la mejor solución para que no se repita. ¿Animas a los alumnos a intentarlo? ¿Te refieres a intentar el qué? Pues a intentar hacer lo que básicamente motivación. Motivación, sí, a ver. Creo que esta parte podría hacerla mejor. Lo reconozco. Creo que podría mejorar en el aspecto de motivar a la gente que le pueda faltar motivación. Creo que tengo que ser autocrítico ahí. Pero bueno, sí, intento en la medida de lo posible, pues cuando alguien hace algo bien o tal, pues reforzarlo, lanzarle un mensaje positivo, que se anime, ¿no? Que se anime. ¿Qué te parece el sistema educativo actual? Bueno, sí, he contestado un poco a esta pregunta, pero si quieres la respondo un poco más en general, por no extendernos mucho. Antes he contestado a nivel, digamos, de centro, pero a nivel más general, ahora que tenemos un cambio de ley, otra vez más, ¿no? Como estamos acostumbrados en este país a que cada X tiempo vuelve a cambiar la ley educativa, yo creo que puedo decir algo que compartirá la gran mayoría de docentes, y es que las leyes educativas
parece que no acaban de contar con los propios afectados por las leyes. Dejando al margen ventajas e inconvenientes de las diferentes leyes educativas, creo que sería interesante que antes de hacer una nueva ley se hiciese una consulta amplia sobre qué piensa el profesorado, sobre la misma educación, qué piensa el alumnado, porque es el principal receptor del sistema, entonces estaría bien contar con su punto de vista y todo eso incorporarlo de una manera más patente. Sí, no sé, es un tema que daría para mucho, pero bueno, lo podemos dejar aquí. Pues bueno, vamos con la última sección del día, que es un pequeño debate sobre los temas que hemos estado hablando. Bueno, las preguntas del debate son: ¿merece la pena intentar hacer cosas diferentes ante el riesgo de que el alumnado no lo valore? Y el riesgo de que el alumnado prefiera hacerlo de siempre. Pues, O sea, ¿merece la pena cambiar ante el riesgo de que las personas rechacen ese cambio, aunque sea a lo mejor para ellos? Comenzando con Ismael. depende del cambio que se haga. Por ejemplo, si es un cambio pues para bien, yo creo que merece la pena. Digo para bien en el sentido de que se haga un mayor énfasis en enseñar los buenos modales. Pues yo diría que en ese caso merece la pena. Sin embargo, si perjudica ese cambio, entonces no merece la pena intentarlo. Yo estoy de acuerdo con Ismael, con la opinión que ha dicho. Ahora mismo la educación de ahora se está dando mucho bombo a tienes que aprender a hacer X raíces, tienes que aprenderte a hacer X sintaxis, pero ahora se está dando de lado el tema por el que venimos a clase. A clase venimos, aparte para estudiar, para que nos enseñen la educación que a muchos pues nos falta por darnos. Aquí en un centro deberían dar más énfasis a enseñar buenos modales, a respetar a los demás y a tener un poco de cariño hacia las personas, de no estar, por así decirlo, si uno está gordo por decirle que está gordo, si uno es feo por decirle que está feo. Hay que darle más énfasis a respetar a la persona, más que nada. Yo pienso que sí merece la pena, porque por ejemplo, si hay algún alumno que aunque estudie mucho y se esfuerce no es capaz de aprobar, pues intentar hacer clases diferentes a lo mejor le podría ayudar, aunque hiciera lo de siempre, pero aprobaría más. Yo creo que depende de la ocasión, merece la pena o no. En muchos casos los alumnos van a rechazar cualquier cosa nueva que se les introduzca, como por ejemplo las personas mayores cuando se introduce por la tecnología, aunque podrían dominarla en un par de días o en un par de horas si se ponen a ello. Si las personas viejas, las personas mayores, no lo intentarán, así que al final nunca la terminarán dominando y la rechazan simplemente por el hecho de que no es de su tiempo. El alumnado funciona más o menos de esa misma forma. Cualquier intención de introducir cualquier mecanismo nuevo necesita ser con cuentagotas, porque si no el alumnado en un cambio repentino se va a revolver y va a querer volver al estilo antiguo, es decir, no, antes era mejor porque antes estábamos todos mejores, aunque el cambio sea realmente bueno. Sí creo que deberíamos intentarlo por lo menos, pero siempre hay que saber que no hay que llegar hasta el final en cualquier cosa, sino que hay que saber cuándo desistir y cuándo seguir empujando. Creo yo que en cambios positivos, como los que han dicho mis compañeros, sí sería intentar mejor, pero en cambios negativos, como por ejemplo intentar enseñar modales, creo yo que eso debería hacerse en casa, y si se fuera en la educación en primaria o infantil ya deberían ser tomados. En el instituto creo que ese cambio sería ineficiente, y aparte de ineficiente, sin ningún motivo aparente. Yo, intentando contestar la pregunta desde mi punto de vista, ¿no? Merece la pena intentar hacer clases diferentes, ¿no? Que yo me esfuerce en hacer algo diferente en mis clases, una evaluación diferente, una metodología diferente, ante el riesgo de que el alumnado no lo valore. Yo me he encontrado los dos casos. Para mí es importante, para mi propia motivación en mi trabajo, intentar encontrar maneras nuevas de hacer las cosas. Pero a veces pasa que llegas al aula y la recepción que tiene eso, el feedback que recibes, no es positivo. Ves que el alumnado
Si pretendes hacer algo más participativo, pues quizá ese día no participan y por tanto todo lo que tú habías montado basado en la participación no sirve de nada, la gente tiene una actitud más pasiva. Entonces, en algunos casos que me ha pasado esto, pues sí que parece que dices, he gastado un tiempo en pensar algo novedoso, algo que pudiese resultar más atractivo y demás, y no ha merecido la pena. Pero creo que en general merecer la pena, sí que merece la pena intentarlo, porque creo que no es cuestión de un día, sino de acostumbrar a ciertos cambios que se produzcan poco a poco, porque es cierto que el sistema educativo ha acostumbrado al alumnado a tener este rol de espectador y esto no se va a cambiar de un día para otro. Y aquí despedimos el programa de hoy.